Desde la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Caribe colombiano, reciban un saludo. Bienvenidos a ver el canal La Sonrisa de Gaia, dedicada al pensamiento ancestral preindígena. Esta es la primera parte de un tema titulado Geopolímeros ancestrales, y su objetivo es informar sobre la forma en que se construyeron los grandes monumentos megalíticos de la antigüedad americana. Antes de entrar en materia, es decir, de explicar cómo se construyeron los monumentos megalíticos ancestrales, debemos hacer algunas aclaraciones de tipo histórico, pues la historia que vemos en el colegio, en primaria o bachillerato, no profundiza suficientemente como para que los americanos podamos tener un concepto claro de nuestra historia. Lo primero que hay que mencionar es que hace 1000 años en América sucedió algo muy importante y extraño, y es que todas las culturas que poblaban el continente desaparecieron de una manera totalmente misteriosa, y es uno de los grandes enigmas de la arqueología moderna. Desde el día del descubrimiento ya vamos a completar 500 años y nadie ha podido dar una claridad sobre por qué desaparecieron estas culturas que denominamos culturas ancestrales. De esas culturas existen una cantidad de enigmas históricos sobre la forma en que vivieron, la forma en que pensaban. Es muy desconocido, y uno de los enigmas que trataremos en este momento es cómo construyeron piedras totalmente pulidas con pesos de a veces superiores a las 100 toneladas. Una de las principales razones por las cuales es un enigma la forma en que se construyeron estos templos de piedra es que los indígenas que encontraron los españoles cuando llegaron tampoco sabían ni quién los había construido. Ellos tenían en sus leyendas pues el hecho de que habían sido sus ancestros. Cada una de estas tribus o estas etnias tenía diferentes nombres para designar a sus ancestros. Los aztecas pues sabían que sus ancestros fueron los mayas, los incas sabían que sus ancestros habían sido los tiahuanacos, los navajos sabían que sus ancestros habían sido los anasasis, los tupis y guaraníes sabían que sus ancestros habían sido los marayoaras en el Brasil, pero ellos no sabían exactamente cómo eran que se habían construido esas ciudades que estaban totalmente abandonadas a la llegada de los europeos. Entonces no existe ningún tipo de conocimiento, ni siquiera oral, para poder saber qué fue lo que pasó. Existen dos versiones o dos teorías que son las que se han impuesto hasta el momento. La versión oficial, o la que ustedes pueden encontrar en los libros de texto, es que esas piedras fueron talladas a mano con determinadas herramientas, con cinceles, generalmente en sitios que quedaban a varios kilómetros del lugar donde se fueron encontradas, porque la gran mayoría de monumentos megalíticos de piedra que se han encontrado en América no están cerca de canteras donde existan esa gran cantidad de piedras, sino que las canteras se encuentran a 50, 70 kilómetros. Entonces la teoría oficial es que estos indígenas llegaban, encontraban una piedra, la pulían de manera perfecta, con unos cortes que, como vamos a ver, son milimétricamente perfectos, totalmente lijados, y luego cargaban esas piedras atravesando montañas, ríos y lagos para llegar a ponerla en el sitio donde se han encontrado actualmente. Esta es una teoría que, debido a su falta de viabilidad, porque cuando se han hecho esos experimentos para tratar de simular cómo fue que nuestros antepasados o nuestros ancestros realizaron esas labores, pues han sido totalmente infructuosas. Por ejemplo, en las construcciones que hay en Tiahuanaco, donde hay piedras de hasta 180 toneladas, como vamos a ver, algunos científicos hace unos años decidieron decir, bueno, ¿cómo fue que hicieron ellos las piedras? Y vieron que pasando el lago Titicaca al otro lado de la ciudad de Tiahuanaco hay algunas canteras de piedra. Fueron a una de esas canteras, cogieron una piedra de aproximadamente 10 toneladas, lograron pasar el lago utilizando barcas
de juncos de totora, que era como los utilizaban nuestros ancestros, y se utiliza actualmente por las etnias aymaras que están a las orillas del lago Titicaca. Llegaron con la piedra, la lograron desembarcar a la orilla de las actuales ruinas de Tiahuanaco y empezaron con rodillos hechos con madera, troncos de árboles, a utilizarlos para jalar, como se asume que lo habían hecho en esa época, pero todos los árboles que fueron utilizados fueron destruidos. No aguantaban las 12 toneladas, no llevaban ni 20 metros al mando y se rompían los palos, se rompían los troncos, no soportaban el peso. Tan es así que se encuentra ahorita todavía a las orillas del lago Titicaca una piedra de 12 toneladas, que fue un intento que hicieron con las tecnologías, tratando de simular, pero con tecnologías actuales, cómo habría sido, y entonces se sabe que el transporte de esas piedras no fue utilizando troncos de tracción para llevarlos, sino que tuvieron que ser arrastradas. Si esto fue con un bloque de 12 toneladas, ¿qué vamos a decir de un bloque de 80 toneladas? Entonces es una solución que siempre ha resultado muy inviable. La arqueología no le ha parado mucha atención a eso y en general se establece que la forma en que fueron construidos los templos de piedra ancestral son desconocidos. Se asume, como les digo, que fueron talladas en otro lugar y trasteadas, pero busquemos otra alternativa. Ante la inviabilidad de la teoría del tallado y movimiento de rocas de un sitio a otro y la posición académica formal de que hay un desconocimiento al respecto, pues ha sido un campo muy fértil para los amantes de los extraterrestres. Entonces han dicho fácil, la decisión es que si no fue así de esa manera, porque es muy difícil que hayan cogido y jalado una piedra, ¿saben cuántas personas se necesitarían para subir y bajar una montaña con una piedra de 100 toneladas? Se hizo el experimento, los incas lo hicieron. Garcilaso de la Vega, uno de los grandes literatos de la lengua española, él estuvo aquí en América, y Garcilaso de la Vega, cuando vino a escribir crónicas al respecto, supo que los indios incas habían tratado de hacer construcciones de esa manera, aunque los incas no sabían exactamente cómo eran. Los incas, al igual que los europeos, pensaron que eso fue tallándolos en un sitio y trasteando, y le contaron los amautas. El amauta es el nombre que tienen los profesores o pedagogos de los incas. Estos profesores incas o amautas le contaron a Garcilaso de la Vega una anécdota en la cual ellos trataron de tener una piedra que pesaba aproximadamente 15 toneladas, la tuvieron que trastear entre 20.000 personas jalándola. Cuando estaban subiendo la montaña, la piedra, se rompieron unas de las cables o de lazos que ellos tenían para ir jalando la piedra rodó y mató a más de 400 indígenas. Esto demuestra también que los incas no sabían y que ese sistema no puede ser aceptado como un sistema lógico, porque teníamos que ser nosotros muy bestias, muy tarados, para estar desarrollando esas labores titánicas que generarían incansables cantidades de hombres, cantidad de muertes, cantidad de recursos físicos para lograr simplemente construir una piedra, una pared. Entonces queda el terreno perfecto para decir, pues si no fue así, entonces fueron extraterrestres. Y viene la teoría de los extraterrestres, donde nos plantean que, claro, ellos con sus máquinas antigravitatorias cogieron la piedra, la elevaron, la llevaron, con sus rayos láser la cortaron como si fueran queso y la pusieron ahí. Esta teoría de los extraterrestres, pues realmente no es nuestro interés, o no es mi interés en este momento cuestionar si existe vida extraterrestre o no. Eso no es el tema de esta serie de videos. Sí tendremos que mencionar qué visión tenían nuestras culturas ancestrales de las civilizaciones galácticas, porque tenían una clara concepción al respecto, pero de ahí a que esas culturas o un platillo volador o una nave extraterrestre nos haya ayudado a construir nuestros templos, pues hay mucho trecho. La verdad es que la arqueología moderna tiene dos opciones: o fueron los extraterrestres o fueron unos hombres tan totalmente faltos de criterio, faltos de creatividad y faltos de genialidad, que gastaron millones de hombres, millones de horas trasteando piedras y puliéndolas de maneras que aún hoy
no se puede entender la forma de pulido y la forma de tallado que utilizaron. Bueno, tenemos una tercera alternativa que la puede dictar el simple sentido común. Vamos a imaginarnos que vienen unos viajeros en 2000 años, en el año 4000, llegan a América, llega la Tercera Guerra Mundial, que han hablado, todo colapsa, se acaba el planeta, nacen nuevas culturas, nuevas civilizaciones, y en el año 4000 América es una selva. Han crecido matas, no ha habido gente, había radiación, baja la radiación de la Tercera Guerra Mundial, llegan los primeros suizos o suecos, o quién sabe dónde, que ellos estaban protegidos de la radiación, llegan aquí a América y llegan a tu casa. Y cuando llegan a tu casa ven que tú tienes el soporte de tu casa, es una base de cemento, es una gran losa de cemento, como son todas las viviendas que tenemos ahorita, y ellos se hayan empezado a decir, oiga, este tipo, ¿cómo habrá traído esa piedra tan grande? ¿Cómo ha hecho para pulirla? Mire cómo está de lisa, y esto pesa como 10 toneladas. Eso tiene que haber sido con toda la familia que trajo eso. Pero la lógica le habría dicho, no, pues es que ellos tenían una cosa llamada cemento, y con el cemento era que hacían eso. Tenían algo que en el siglo XX actualmente se llaman geopolímeros. El geopolímero es un sólido, cuando los hombres hacemos artificialmente un sólido con la misma textura de la piedra, con la misma dureza de la piedra, pero hecho de medios artificiales, y ahí se entendería perfecto que el concreto y el hormigón eran algo que utilizábamos en el siglo XX, pero para que ellos hayan aceptado que teníamos hormigón o que teníamos cementos, tienen que haber sabido que era una cultura tecnificada. Pero si alguien les hubiera metido en la cabeza que nosotros no éramos tecnificados, sino que éramos meros retardados mentales, entonces habrían quedado volando ahí de que si no fueron o eran tan bobos que los trajeron jalando la piedra quién sabe de dónde, o que los ayudaron marcianos, cuando resulta que simplemente la tecnología moderna permite crear geopolímeros utilizando concretos, utilizando cementos. Si utilizamos entonces el sentido común, podríamos simplemente pensar que nuestros ancestros de alguna manera sabían hacer geopolímeros, y ese ladrillo gigantesco que pesa 100 toneladas no fue tallado en un sitio a 20 o 40 o 100 kilómetros y luego trasteado, sino que simplemente se hizo in situ, se hizo en el lugar, como quien hace un ladrillo, como quien hace una piscina de madera, la llena de cemento y vamos a tener una losa de 100 toneladas. Pero para poder aceptar esa posibilidad, tendríamos que asumir que nuestros ancestros sabían de química, sabían de ingeniería, sabían matemáticas, sabían arquitectura. Y supuestamente no lo sabían. Para poder tener pruebas sobre la forma en que fueron moldeados nuestros monumentos de piedra, vamos a visitar el sur del continente. La cultura más al sur de las que existieron en la ancestralidad, y una de las más importantes del continente, que fue la cultura de Tiahuanaco. Esta cultura realmente no se sabe cómo se llamaba, pero lo llamamos los tiahuanacos porque Tiahuanaco es la principal de sus ciudades y la sede de este imperio, aunque también tenían Ollantaytambo y Sacsayhuamán. Vamos a ir a estos sitios, a Tiahuanaco y más concretamente a los monumentos de Pumapunku que quedan cerca de esta ciudad. Vamos a ver las piedras de Ollantaytambo y de Sacsayhuamán. También vamos a ver los estudios de 3 personas diferentes. Uno es el arqueólogo y explorador inglés, coronel del ejército inglés, Percy Fawcett es el nombre. Él es como el primer Indiana Jones que existió, o uno de las personas en las que se basa la serie Indiana Jones, muy famosa en el cine, sobre el científico ruso Andrei Berianov y el químico francés Joseph Davidovich. Si te está interesando la historia, te invito a que continúes viendo el siguiente video.